desarrollo ganadero en Guanacaste pues, tuvo bastante auge a lo largo de su historia. Las haciendas ganaderas han enmarcado un poco el desarrollo económico de una región, ¿verdad? Como lo que es el Pacífico Seco. Aquí pues encontramos historia, ¿verdad?, de haciendas ganaderas desde la época colonial, el tiempo de la llegada de los españoles, desde Juan de Caballón, que fue uno de los primeros que trajo ganado acá hacia la zona, ¿verdad?, importando de zonas como Nicaragua o Honduras en este caso. En aquellos inicios se hablaba de una región, ¿verdad?, con censos de ganados de 17.000, 18.000 reses, ¿verdad?, inventariadas en la zona. Y la aparición de las primeras haciendas ganaderas en aquel entonces, ¿verdad? Las cantidades variaban de acuerdo a los reportes, podrían ser 17, 18 haciendas ganaderas importantes en la región, pero el sitio, digamos, siempre estuvo enmarcado, ¿verdad?, en ese comercio de reses de la zona norte hacia la zona sur, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es la modificación de un entorno, ¿verdad?, de un sitio. A la llegada de los españoles pues se encuentra acá básicamente lo que llamamos el bosque tropical seco, que es un ecosistema que con el tiempo fue agonizando, ¿verdad?, con toda la expansión ganadera, la modificación en sí de la estructura del bosque para la introducción de pastos, ¿verdad?, como jaragua, que es lo más reciente que hemos tenido en el siglo XX. Pero fue un proceso que fue avanzando paulatinamente, ¿verdad?, desde la llegada de los españoles. Se dice que más o menos fue a mediados de 1934 cuando se empezó a potenciar la ganadería como una actividad económica próspera en el país, y pues todo esto, ¿verdad?, vino a confrontar un poco con los objetivos de conservación que empezaron a gestarse desde la época de los 40, ¿verdad?, con las primeras áreas protegidas que fueron apareciendo. Bueno, como parte de esa agonía que el bosque fue experimentando, ¿verdad?, todo este tipo de factores, modificación, ¿verdad?, del ecosistema en sí, llevó a que año con año las haciendas ganaderas, ¿verdad?, implementaran sus prácticas comunes, habituales, ¿verdad?, de manejo de sus pastos para renovación y el mismo alimento, ¿verdad?, que necesitaba el ganado. Y el tema de los fuegos fue algo muy característico. De hecho, estamos en una región seca, ¿verdad?, y al introducirse algunos tipos de gramíneas o pastos no nativos de la zona, llevó, ¿verdad?, que la ecología del lugar experimentara, ¿verdad?, gran afectación, ¿verdad? En este caso tenemos sitios, ¿verdad?, donde la jaragua prácticamente cubría toda la zona y pocos árboles se podrían rescatar de ese proceso extremo del fuego, ¿verdad?, al pasar cada época, ¿verdad? En algunos casos tenemos, por ejemplo, los coyoles o especies, digamos, de frutos o carcasas duras, ¿verdad?, que podrían soportar ese tipo de afectación. Sin embargo, casi que el fuego fue una actividad o un tipo de ritual, diríamos en algún momento, ¿verdad?, sobre lo que sería la ganadería en sí. Los ganaderos viven y vivieron siempre con el fuego, ¿verdad?, inconscientemente o conscientemente pues tendría sus afectaciones serias a un ecosistema que hasta esa época no era valorado en la manera en como lo consideramos ahora. Toda esta transición, ¿verdad?, de actividad ganadera realza mucho, ¿verdad?, la figura de la figura cultural del sabanero y de la jerarquía laboral de las haciendas ganaderas. Sin embargo, tendría su efecto serio en la conservación como tal de los sitios. El uso del suelo era un elemento importante a considerar en la modificación del mismo entorno, ¿verdad? Suelos un poco empobrecidos, producto de las quemas constantes, y la agricultura básicamente meramente de subsistencia en las haciendas. En Santa Rosa se habla de producción de maíz y otro tipo de productos. Sin embargo, la ganadería siempre fue el elemento esencial, el que generaba, digamos, los ingresos económicos para estas zonas. En algún momento Costa Rica inició las exportaciones de ganado, ¿verdad?, principalmente cebo, cuero, hacia las zonas de Panamá, y grandes haciendas de este tipo tenían su aporte, ¿verdad?, a la economía nacional en ese sentido, ¿verdad?, sin saber de que el bosque seco había prácticamente agonizado por más de 300 años, ¿verdad?, en ese intento de generar, ¿verdad?, el desarrollo económico para el país. En toda hacienda ganadera siempre se podría encontrar, digamos, sitios de abrevadero, ¿verdad?, o sitios para toma de agua del ganado.
Muchos, digamos, de estos lugares permanecen, ¿verdad?, como evidencia de ese proceso histórico, ¿verdad?, del uso del sitio para la producción ganadera. En Santa Rosa se encuentran muchos vestigios de este tipo, ¿verdad? Es un lugar que básicamente conserva diferentes tipos de infraestructura histórica. Es importante también considerar de que en 1971, cuando Santa Rosa aparece en el Plano Nacional como un sitio de conservación con la declaratoria de Parque Nacional, se empieza a gestionar un proceso importante a nivel de historia de conservación en Costa Rica, como es el proyecto Área de Conservación Guanacaste, que llevaría, ¿verdad?, a 1985, 1986, ¿verdad?, los primeros trazos de lo que sería un área de conservación pionera en Costa Rica. Hoy en día el sitio Santa Rosa forma parte, ¿verdad?, como el corazón del área de conservación Guanacaste. Hay mucho proceso de regeneración natural del bosque, ¿verdad? Ya los sitios antiguos para la ganadería pues han pasado a un segundo plano. Forman parte del patrimonio histórico, ¿verdad?, cultural del área de conservación, que se ha preocupado en gran medida, ¿verdad?, por mantener. De hecho, es uno de esos elementos focales de manejo, el cual pues se suman criterios técnicos de diferentes especialistas en esta área. Cuando hablamos de ganadería siempre es significativo, ¿verdad?, las grandes cantidades de ganado que existían en este tipo de propiedades. Santa Rosa llegó a abarcar casi 42.000 hectáreas de propiedad en diferentes momentos de la historia, pues sus medidas variaron. Pero si hablamos de ganadería en Costa Rica, ¿verdad?, a mediados del siglo XX podría llegar a abarcar casi 300.000 reses, ¿verdad?, en el país, ¿verdad?, para producción. En Costa Rica pues la ganadería fue tomando más un proceso más tecnificado después, en el siglo XX, y pues las tecnologías fueron variando. Hoy en día el manejo del ganado pues es un poco diferente a la época pasada. Ya las tecnologías han logrado mejorar en cierta parte, ¿verdad?, los procesos de producción en sí. Y en Santa Rosa pues podemos encontrar sitios importantes como los abrevaderos en sí, los baños de inmersión, que era un tipo, ¿verdad?, de infraestructura utilizada para el cuidado del mismo ganado. Y pues hoy en día pues se puede aprovechar como un punto de observación, un sitio de visita como tal. Acá es importante tomar en cuenta que en sitios como el que nos encontramos ahorita, que es parte del área de acampar de Santa Rosa, se pueden encontrar también árboles importantes del proceso de regeneración, que en algún momento fueron las cercas vivas que tuvo la misma hacienda, ¿verdad? Los famosos maderos negros que casualmente se notan alineados en algunos puntos, cosa que pareciera como un orden intencionado, ¿verdad?, de los apartos que pudieran haber existido en este lugar. Árboles milenarios que pues se han mantenido en el tiempo. Algunos que pudieron ser la sombra de aquellos pastizales, los jardines de aquellas haciendas, ¿verdad?, los pocos parches de bosque que pudieron mantenerse en pie y que no fueron modificados para la introducción de jaragua o cualquier otro de los pastos que se implementaron en la zona, digamos, del Pacífico seco de Costa Rica. Entonces es también algo importante de mencionar, y el área de conservación pues tiene este tipo de elementos. Bueno, en sus inicios, digamos, la parte de Santa Rosa, se puede decir que sus primeros guardaparques tuvieron que tener una característica en particular, ¿verdad?, que casi todos tenían que cumplir, y básicamente era el manejo del ganado, ¿verdad? Esta hacienda, una de las primeras actividades dentro de lo que fue la parte de la expropiación para pasarla al manejo de área silvestre protegida, fue lidiar con el ganado, ¿verdad? Prácticamente los primeros sabaneros, se puede decir que algunos, ¿verdad?, llegaron a ocupar la función de guardaparque, siendo sabaneros previo, ¿verdad?, a lo que fue el tiempo del parque, lo que fue la hacienda ganadera en sus finales. Entonces todo este tipo de sitios tenían que ser conocidos, manejados, entendidos, ¿verdad?, para los propósitos que se venían, con todo lo que era restauración de un ecosistema que había sido, por supuesto, amenazado por muchos años.
En estos corrales de piedra, testigos igual de la batalla de Santa Rosa, se albergaron grandes cantidades de ganado que estuvieron repartidas por muchas partes de la misma hacienda. Incluso, ¿verdad? Es un término que los mismos locales o las mismas personas atribuyen, ¿verdad? Del ganado cimarrón disperso en toda la propiedad como tal. La mayoría de las haciendas trabajan mucho los corrales hechos en madera, estos particularmente en piedra sobre piedra, mantenido por muchos años. Y pues se guardan muchas faenas de esos trabajadores, ¿verdad? De hacienda, que heredaron mucho también a la provincia, la parte cultural, ¿verdad? Todo el ritual de domesticación o manejo del ganado con las famosas montaderas o las actividades de las vaqueadas o el marcaje, el conteo, ¿verdad? Todo lo que era la contabilidad en general de uno de los principales activos que tenían las haciendas, ¿verdad? Como es todo lo que es las bestias y caballos, vacas, todo lo que había dentro de la misma propiedad. Entonces, todo este paisaje en los alrededores del sitio histórico se mantienen muy similares a lo que fue en su momento la misma hacienda. No ha cambiado mucho su entorno. Sin embargo, ya los alrededores del sitio histórico han pasado por un proceso de transformación, donde el bosque ha empezado en un proceso de regeneración natural y desde estadios secundarios, ¿verdad? Podemos apreciar hoy en día algunas especies nativas de bosque seco que se encuentran muy amenazadas por el uso, ¿verdad? Y la extracción maderera principalmente. Aquí estamos ubicados en el baño de inmersión. Técnicamente esto era una opción barata, ¿verdad? De manejo y limpieza del ganado, principalmente por los parásitos. En el pasado hubieron muchas enfermedades que afectaron el ganado y eso provocaba, por supuesto, pérdidas importantes en la economía de las mismas haciendas. Entonces, el manejo del ganado a través del baño de inmersión era un método, una manera, digamos, de poder desparasitar, limpiar el ganado de cualquier tipo de mosca o otro tipo de parásitos que lo pudiera estar afectando. Lo particular de estas estructuras del pasado es que se empleaban químicos altamente tóxicos, ¿verdad? En el pasado pues hubieron el desarrollo de muchos productos que hoy en día son considerados, ¿verdad?, como perjudiciales para la salud. El desuso de estas estructuras permite un poco descartar, ¿verdad?, ese tipo de impacto. El manejo de estas piletas, ¿verdad? Todo el agua había que desecharla y esa agua desechada pues traía una alta carga de contaminantes al suelo que podía afectar a otro tipo de zonas. A más de 40 años, casi 50 años desde que el área de conservación inició con Santa Rosa, hoy en día podemos observar, ¿verdad?, cambios significativos en lo que ha sido el proceso de restauración. Ya la ecología del lugar ha cambiado un poco, ya se ha reducido una especie como el jaragua, ¿verdad? Se ha desplazado, ya los árboles pioneros han ido recolonizando la zona, repoblando la zona y hay zonas donde ya los bosques han entrado en un proceso intermedio, ¿verdad?, de crecimiento y podemos encontrar zonas un poco más verdes. El bosque seco es caracterizado siempre por esa sequedad, ¿verdad? Colores cafés, colores un poco inertes, dirían algunas personas. Y pues esto ha hecho, digamos, que la perspectiva de la conservación acá genere resultados muy significativos. Hoy en día tenemos parches como en el que nos encontramos, donde la restauración es evidente. Aquí los árboles mantienen un follaje permanente prácticamente. Renuevan un poco más rápido, hay más sombra, hay más frescura. Es una esperanza que tenemos, ¿verdad?, de poder tener en un tiempito futuro condiciones como las que podríamos estar experimentando ahorita. Que esa transición de hacienda, ese proceso de restauración paulatina que ha tenido el bosque pueda llevarnos a asegurar el bosque tropical seco para las futuras generaciones. Hoy en día lo estamos viviendo, estamos protegiéndolo desde Santa Rosa, pero la iniciativa de conservación se mantiene. Somos un área de conservación, ¿verdad?, que busca romper un poco paradigmas en el desarrollo de la economía nacional. Queremos básicamente empoderar, ¿verdad?, sobre el valor de los ecosistemas, crear, ¿verdad?, un poco más de cadenas productivas asociadas al ecoturismo, asociadas al intercambio, ¿verdad?, de bienes y servicios en la sociedad,
donde se valore y se monetice, ¿verdad?, este tipo de sitios, ¿verdad?, en una perspectiva de sostenibilidad. Entendemos también, ¿verdad?, que hay importantes retos dentro de todo el desarrollo que esto implica. Entendemos un poco, ¿verdad?, la adversidad a ciertas temáticas de concientización, ¿verdad? Estamos experimentando, creo yo, una transición importante en la misma sociedad de entender, ¿verdad?, el verdadero valor que tiene un parque nacional desde el punto de vista de producción de agua, de producción de oxígeno, belleza escénica y una serie de servicios ecosistémicos que estarían, digamos, siempre al servicio de la misma sociedad. Siempre el área de conservación Guanacaste está abierta, ¿verdad?, a propiciar un modelo de desarrollo o de biodesarrollo, como lo denominamos, en el que todos puedan verse beneficiados, y a eso apostamos, a eso nos enfocamos, y cada uno de nuestros recursos, desde la óptica, ¿verdad?, de elementos focales de manejo, cada uno pues se invierte los esfuerzos que hasta donde se puede, ¿verdad?, podríamos lograr. Siempre es importante el apoyo de la misma sociedad, de las comunidades en general, para proteger.